Últimas noticias de hoy 20 de enero 2019, embajadores de la UE se encontraron con Maduro y el opositor Juan Guaidó. Embajadores de la Unión Europea, UE, se reunieron el viernes con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y este sábado con el jefe del parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, dispuesto a asumir como mandatario interino por considerar ilegítimo al líder socialista. El bloque comunitario, que al igual que la oposición no reconoce el segundo mandato de Maduro iniciado el 10 de enero, dijo este sábado que los encuentros se enmarcan en su objetivo de contribuir a una solución política y pacífica de la crisis y mantener abiertos los canales de comunicación con todas las partes. Convocados por Maduro, los diplomáticos acudieron el viernes al Palacio Presidencial de Miraflores, y este sábado se entrevistaron con Guaidó y otros diputados opositores en la sede del Legislativo, indicó la UE en un comunicado. Una fuente parlamentaria venezolana dijo a la AFP que la cita con Guaidó fue de mutuo acuerdo. Según la UE, en ambas reuniones los embajadores insistieron en reclamar la celebración de nuevas elecciones libres. Durante su investidura, Maduro exigió respeto a la UE, después de que ésta lamentara que hubiera emprendido un nuevo mandato de 6 años tras elecciones no democráticas, y amenazara con tomar medidas adecuadas en caso de un deterioro de la situación. El gobernante dijo que la audiencia con los diplomáticos tuvo por objeto defender la verdad de Venezuela. En tal sentido, Maduro instó a las autoridades europeas a mantener una posición de mayor respeto y equilibrio sobre la realidad política, económica y social de Venezuela y les invitó a visitar el país para establecer una agenda de cooperación constructiva, indicó este sábado la Cancillería venezolana en un comunicado. El encuentro de la UE con Juan Guaidó. Por su parte, Guaidó declaró a periodistas que los embajadores ratificaron su reconocimiento al Parlamento como única autoridad electa y están buscando los elementos para poder tener una elección libre en Venezuela. Según la UE, en ambas citas sus representantes reiteraron la propuesta, actualmente en discusión, de establecer un grupo de contacto internacional, destinado a crear las condiciones para una solución política, democrática y pacífica del conflicto. Estos encuentros se producen en un momento en que Guaidó despliega una estrategia para lograr que los ciudadanos y las Fuerzas Armadas principal sostén del gobierno apoyen sus planes de instaurar un gobierno de transición bajo su timón. Al no haber presidente electo por voto popular, no hay comandante en jefe de la Fuerza Armada, está rota la cadena de mando, así que quien asume la competencia de esa directiva es el presidente de la Asamblea Nacional, reiteró el congresista durante un mitin en Caracas. Guaidó realiza concentraciones desde hace una semana denominadas cabildos abiertos y convocó a una movilización nacional el próximo miércoles, cuando Maduro también prevé sacar a sus partidarios a la calle. Por ahí convocaron una contramarcha, bienvenida, porque yo también les quiero hablar a esos chavistas que se quieren venir para acá, que se sienten defraudados, desafió el líder opositor, detenido durante 1 hora el domingo pasado por el Servicio de Inteligencia. Últimas noticias de hoy 20 de enero 2019, el día que se cruzaron los destinos de Chávez y Guaidó. El nuevo líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, y el exmandatario Hugo Chávez comparten más de lo que se creía. Nacidos en la misma fecha, ambos se convirtieron en caudillos en momentos claves. Para las nuevas generaciones de venezolanos, 1999 puede ser el año más significativo en la historia reciente del país. No solo fue el comienzo oficial del primer gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, de una nueva constitución, de una nueva nación y de un giro en Latinoamérica hacia la izquierda, que fue conocido como la poderosa marea rosa.
En diciembre de ese año también tuvo lugar la tragedia de Vargas, un desastre natural considerado como el peor que ha azotado Venezuela desde el gran terremoto de 1812, que por caer en un Jueves Santo los más católicos lo describieron como un castigo divino. Las fuertes lluvias en el estado de Vargas causaron tremendas inundaciones y deslizamientos de tierra. Para ese momento, en ese lugar hacia las costas caribeñas, vivía a sus 15 años Juan Gerardo Guaidó Márquez, hoy presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y el rostro más fresco de la oposición al oficialismo. Vargas, antes del desastre y antes de pertenecer a Venezuela, fue un municipio con gran densidad poblacional y un nivel de desarrollo económico e intelectual alto. Pero el 15 de diciembre de 1999, conocido como el día en que la montaña avanzó hasta el mar, todos los adelantos de su población mermaron. Sin datos oficiales, las víctimas de la tragedia varían entre los 1.000 y los 30.000. Algunos pueblos desaparecieron por completo y las pérdidas humanas y materiales forzaron el desplazamiento en la zona. Juan Guaidó era un muchacho cuando tuvo que sobrevivir a esa tragedia. Vivía con su madre y 5 hermanos menores. Él y su familia se quedaron sin casa y sin comunicación tras los derrumbes. Sé lo que es tener hambre, reconoce hoy tras los eventos de su accidentada adolescencia. Y a la vez que enfrentaba los flagelos de la naturaleza, Chávez establecía su revolución. Cuando ocurrió la tragedia, el exmandatario rechazó la ayuda estadounidense. Esa decisión fue la primera muestra de su obstinada forma de gobernar. Por ello, la oposición denunció su gestión durante esa crisis. Poco o nada se sabía de Guaidó hasta este año. Nació el 28 de julio de 1983. Una fecha significativa en Venezuela, pues se celebra el natalicio de Hugo Chávez. Luego de la tragedia, se graduó de bachiller del Instituto Los Corales en la promoción de 2000, y comenzó a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, de la que en 2007 obtuvo el título de ingeniero industrial. Tal vez haya sido su experiencia personal la que lo motivó a conectarse a participar activamente en la comunidad. Guaidó fue miembro del centro de estudiantes de su facultad, por lo que recibió grandes distinciones tanto a nivel académico como el extracurricular. El mismo año en el que culminó su pregrado se vinculó al movimiento estudiantil de 2007, conocido también como la generación de 2007 de la que fueron partícipes John Goycochea, Juan Equesens, Stalin González, Miguel Pizarro y Freddy Guevara. Ellos, y miles de estudiantes, son recordados por tener la valentía de enfrentarse en las calles a la injusticia del gobierno de Chávez, que buscaba para entonces un referendo constitucional. Tras su vínculo con ese movimiento social, Guaidó decidió devolverse a sus raíces, aquellas donde tuvo que pasar algunas de las más amargas noches de su vida. En 2008 se involucró en la campaña regional en el estado de Vargas, por el que se convirtió en diputado suplente en 2010 y más tarde en diputado titular en 2015. Pero Guaidó tenía en mente algo más grande que ocupar un cargo público. En 2009 su sueño se materializó al fundar, junto con un grupo de jóvenes y Leopoldo López, su propio partido, Voluntad Popular, VP. Una de sus principales virtudes es armar equipos. Entiende las distintas posturas y hace todo lo que está a su alcance para que sean una sola, afirmó Juan Andrés Mejía, diputado de VP. Guaidó se fue haciendo paso con denuncias sobre la corrupción del país mientras la crisis comenzaba a evidenciarse. Algunas de sus intervenciones más particulares son las que vienen de una de sus mayores pasiones personales, el béisbol. Guaidó ha denunciado el desfalco en la construcción de estadios, desorden en la Liga Nacional y sus patrocinios.
Pero pese a que estaba dentro del juego, Guaidó estaba ausente de las primeras planas de cualquier noticia. De verdad, no sabía quién era. Ojalá no nos defraude, reconoció a la AFP José Hernández, un administrador asistente a uno de los actos de apoyo al político. Pero el 5 de enero se reveló al mundo. La Asamblea Nacional lo eligió presidente del organismo, el más joven de la historia en ocupar el cargo. Y de repente, el 11 de enero, su nombre tomó fama mundial. Esa tarde, Guaidó afirmó que tenía las capacidades para asumir la presidencia del país de forma interina y el órgano legislativo que preside lo confirmó en el cargo, aunque la decisión no fue respaldada por la justicia de línea oficialista. A través de su voz, la mayoría opositora del Parlamento declaró usurpador a Nicolás Maduro, quien un día atrás había tomado las riendas del país por un nuevo período. Desde el exterior llegaron voces de apoyo, como las del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien le pidió asumir el poder. Guaidó también encontró poderosos aliados en Brasil y Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reconoció su valiente liderazgo y le dijo que tenía el apoyo de Washington. El reconocimiento internacional generalizado y persistente del Parlamento y el apoyo a Guaidó también podrían hacer de la oposición un acto más relevante en una transición política. Aún así, sigue estando profundamente dividida, con poca capacidad para afectar el cambio político, advirtió el Centro de Análisis de Riesgo Eurasia Group. Del oficialismo solo llegaron burlas como era de esperarse, presidente de Wikipedia, lo condenó Maduro. Pero tan veloz como su ascenso político fue el tiempo que tardaron en llegar las amenazas en su contra. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, le insinuó a Guaidó que ya tenía lista su celda apenas se declaró presidente interino. Y en menos de 48 horas, ese intimidante escenario parecía convertirse en realidad. El domingo 13 de enero el servicio de inteligencia lo detuvo por menos de una hora. De nuevo hubo pánico en la oposición, pues sus caudillos suelen tener un destino atroz. Henry Ramos Ayub, Julio Borges y Omar Barbosa, quienes también presidieron el legislativo desde 2016 cuando le propinaron la peor derrota de la historia del chavismo y se consolidaron como la mayoría en el Parlamento, fueron perseguidos. Aunque Guaidó superó su primera prueba contra el oficialismo, el reto real, como afirman analistas, proviene desde su mismo bando. El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que Guaidó solo es el plato fuerte de las llenas de su partido, y dentro de ese comentario se esconde algo de verdad. En los peores momentos la oposición se ha visto despedazada por la falta de unidad. La oposición está fracturada no solo por la desaparición de sus líderes que hoy permanecen en el exilio o encarcelados, sino por el descontento que nace en una parte de sus seguidores. Es fácil para la oposición articularse circunstancialmente alrededor de demandas de salida de Maduro, pero el verdadero reto es unirse en torno a una estrategia real, un plan de acción y un liderazgo único, afirma el analista Luis Vicente León. Todo indica que Guaidó tiene una estrategia en mente para liderar. Los puntos clave son lograr el quiebre del apoyo militar, decisivo para el sostenimiento de Maduro, reactivar las protestas y poner un cerco diplomático económico contra el gobierno, aprovechando el apoyo del exterior. La clave es la Fuerza Armada, dirigida por una cúpula que teme perder su influencia política y económica, y un cambio de gobierno. La oposición relanzó su estrategia, pero falta mucho más que una base constitucional para lograr el cambio. Hace falta un apoyo más determinado de la comunidad internacional y que las protestas obliguen a la Fuerza Armada y al aparato represivo a ceder, dice Diego Moya Ocampos,
del Marquis de Londres. El presidente de la ANI ya ha avanzado en estos aspectos. Luego de que el Parlamento comunicara sobre un proyecto de amnistía para aquellos que colaboren al cambio en Venezuela, Juan Guaidó recibió apoyo de un grupo de militares en el exilio. El legislativo ha pedido a la comunidad internacional congelar activos y cuentas de los funcionarios del gobierno, y el nuevo líder de la oposición convocó una gran movilización para este 23 de enero. Será el primer pulso entre el gobierno y la oposición desde las protestas violentas de agosto de 2017, que acabaron con 125 muertos, pero también el primer termómetro para conocer la influencia de Guaidó en la gente. El régimen pretendió detenerme, pero nada ni nadie nos detendrá. Seguiremos adelante por nuestra Venezuela. Somos sobrevivientes y vamos a sobrevivir porque creemos y estamos convencidos de que Venezuela tiene que ser mejor. Si atrapan a Juan Guaidó, va a surgir otro porque esta generación no descansa y no va a descansar, expresó el joven opositor.